Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema de las solicitudes y avisos ante la autoridad fiscal. El fundamento legal se encuentra en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación. Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y en su caso pagar mediante transferencia electrónica de fondos cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto o escrituras o poderes notariales y este no sea digitalizado. La solicitud del aviso se podrá presentar en medios impresos. Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en las oficinas de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, proporcionando la información necesaria a fin de que sea enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes y en su caso ordenando la transferencia electrónica de fondos. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a las organizaciones que agrupen a los contribuyentes que en las mismas reglas se señalen para que a nombre de estos presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones fiscales. En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y expedición de constancias que prevengan las disposiciones fiscales no hubieran sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más tardar en un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas por la citada dependencia y si no existiera forma publicada, las formularán en escrito que contengan su nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir. En el caso de que se trate de la obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo. Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo se darán a conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables y su uso será obligatorio siempre que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en el que el contribuyente esté obligado a utilizarlos. Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de conformidad con las leyes fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos que correspondan para los efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de las declaraciones de pago provisional o mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos, cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las obligaciones que deban cumplir en declaraciones normales o complementarias. Los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. Los representantes, sea cual fuera el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, están obligados a formular y presentar a nombre de sus representadas las declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las disposiciones fiscales en los términos del párrafo primero de este artículo. Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo podrán enviar las solicitudes, declaraciones, avisos, informes, constancias o documentos que exijan las disposiciones fiscales por medio del servicio postal en pieza certificada en los casos en que el propio Servicio de Administración Tributaria lo autorice, conforme a las reglas generales que al efecto expida. En este último caso, se tendrá como fecha de presentación la del día en el que se haga la entrega a las oficinas de correos. En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones.
Únicamente se podrán rechazar la presentación cuando deban presentarse a través de medios electrónicos o cuando no contengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, su clave de registro federal de contribuyentes, su dominio fiscal o no contengan firma del contribuyente o de su representante legal o en los formatos o no se cite la clave del registro federal de contribuyente. Es importante señalar que únicamente se podrá rechazar la presentación cuando deban presentar a través de medios electrónicos o cuando no contenga el nombre completo del contribuyente, la denominación, la razón social del contribuyente, su clave de registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal, cuando no contenga la firma del contribuyente o la de su representante legal o en los formatos no se cite la clave del registro federal de contribuyentes del contribuyente o de su representante legal o presente tachaduras o enmendaduras o tratándose de declaraciones estas contengan errores aritméticos. En este último caso las oficinas podrán cobrar las contribuciones que resulte de corregir los errores aritméticos y sus accesorios. Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso por la contribución omitida. Las personas obligadas a presentar la solicitud de inscripción o avisos en los términos de las disposiciones fiscales podrán presentar su solicitud o avisos complementarios completando o sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, se tendrán por establecido el de 15 días siguientes a la realización del hecho de que se trate. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá facilitar la recepción de pagos de impuestos mediante la autorización de instrucción anticipadas de pago. A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una constancia en la que se señalen las declaraciones presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de que se trate y la fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, el Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 20 días contados a partir de que sea enviada la solicitud correspondiente documento digital con firma electrónica avanzada a la dirección electrónica que señale el citado servicio mediante reglas de carácter general y siempre que se hubieran pagado los derechos que al efecto se establezcan en la ley de la materia. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de documentos digitales para que incorporen el sello digital de dicho órgano administrativo desconcentrado a los documentos digitales que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. Dichos proveedores, para obtener y conservar la autorización, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa Solicitudes y avisos ante la autoridad fiscal por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriba al canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un canal de YouTube que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web cuenta con 5 secciones disponibles para toda la República y para el mundo: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus correos. Les invito a que sigan escribiéndonos para cualquier consulta, para cualquier orientación fiscal. Si tienen algún problema con su contador, con su contabilidad, si tienen alguna multa, algún requerimiento del SAT, de finanzas, por favor escríbame al correo radiofiscalmx@gmail.com. Un servidor contador público Pedro Linares Manuel, con todo gusto podré orientarle. Si necesita algún asunto de tipo jurídico, con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, para cualquier asunto penal, laboral, civil o mercantil,
al correo radiofiscalmx@gmail.com. Muchas gracias a Anchor.fm por la oportunidad de compartir el podcast de Radio Fiscal en el canal de YouTube y convertirlo en podcast para 7 plataformas mundiales, dentro de las que destacan Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias a Anchor.fm, a Spotify, a Google Podcast y a Apple Podcast, nos escuchan en 2 países de la Comunidad Europea, en Alemania y en Francia, en Hesse, Alemania, y en Dourdan, París, Francia. Muchas gracias a estos 2 países europeos. También a toda la comunidad latina. Saludamos en Estados Unidos, saludamos cordialmente a toda la comunidad latina en los Estados Unidos. Representan el 46% de nuestra audiencia. Nos da mucho gusto que nos escuchen en los Estados Unidos a través de Anchor.fm, a través de Spotify, a través de Apple Podcast y a través del canal de YouTube Radio Fiscal. Gracias Estados Unidos, gracias comunidad latina, gracias compatriotas y paisanos de habla hispana. También a los países de Sudamérica, en Panamá, que fue el primer país que comenzó a escucharnos, después siguió Perú y recientemente Brasil. Muchas gracias por escucharnos a estos 3 países. Seguramente se seguirán escuchándonos a lo largo y ancho del continente americano. Muchas gracias. También a los 31 estados de la República Mexicana y a la gran Ciudad de México. Muchas gracias. Si usted necesita capacitación de contabilidad e impuestos, de finanzas, de negocios o leyes jurídicas, entre a la plataforma. Le invito que invierta en su preparación personal, en su acervo cultural. La capacitación es una corona que uno labra para ponérsela y es para toda la vida. La capacitación tiene un costo de 500 pesos, para Estados Unidos una inversión de $25 el módulo. Solo son 4 módulos y en 4 módulos usted está perfectamente capacitado, con garantía de que lo aprendido es para toda la vida. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.